Me encerraron en el ático por meses. Pero yo tenía la escritura de su casa. El día que me encerraron en el ático, supe que ya no era parte de mi familia. Mi nombre es Elena, y durante 40 años construí ese hogar con mis propias manos. Cada ladrillo, cada ventana, cada rincón de esa casa llevaba el peso de mis sacrificios. Pero ahora, mientras respiraba el aire espeso y polvoriento de este ático, entendía que para ellos yo había dejado de existir. La oscuridad me envolvía como una manta áspera. El polvo bailaba en los pocos rayos de luz que se filtraban por una ventana sucia, y cada partícula que inhalaba me recordaba cuánto tiempo llevaba ahí arriba. El silencio era lo más doloroso. Abajo escuchaba risas lejanas, el tintineo de los platos en la mesa donde yo solía servir la cena y el eco de conversaciones de las que ya no formaba parte. Me senté en el suelo frío, abrazando mis rodillas, sintiendo cómo el crujido de la madera vieja se mezclaba con los latidos acelerados de mi corazón. Cada sonido me gritaba la misma verdad. Estaba sola. Mi hijo, el niño al que había dado la vida entera, caminaba por esa casa como si yo nunca hubiera existido. Mi nuera organizaba cenas donde mi silla permanecía vacía, no por respeto, sino por olvido deliberado. Las horas se arrastraban como caracoles heridos. Cerré los ojos y traté de recordar el último momento en que me sentí querida en esa casa. Pero la memoria se me escapaba entre los dedos como arena. Solo quedaba esta realidad: 4 paredes que me aprisionaban. Pensaba que él lo recordaría, que cuando fuera grande esas noches en vela que pasé cuidándolo cuando tenía fiebre se convertirían en gratitud, que los zapatos gastados que usé durante años para que él tuviera los mejores uniformes escolares serían una lección de sacrificio que atesoraría para siempre. Pero los años pasaron y algo cambió. Cuando trajo a su esposa a casa noté los primeros silencios extraños. Ella me hablaba con una sonrisa que no llegaba a sus ojos, y cuando me humillaba frente a las visitas con comentarios sobre mi ropa vieja o mi forma de hablar, mi hijo solo sonreía nervioso, no me defendía. Su silencio se volvió más pesado que cualquier insulto directo. El silencio de mi hijo empezó a dolerme más que cualquier palabra cruel. Los días previos a mi encierro parecían normales en superficie, pero ahora, recordándolos desde este ático, puedo ver las señales que ignoré. Seguía cocinando para toda la familia, despertándome antes que el sol para preparar el desayuno perfecto. El aroma del café recién hecho y el pan tostado llenaban la cocina, y yo me movía entre las ollas con la misma dedicación de siempre. Ayudaba a mis nietos a prepararse para la escuela, peinaba el cabello de mi nieta con la ternura que había guardado durante años, y empacaba sus loncheras con el amor que ya no sabía dónde más colocar. Ellos me abrazaban antes de salir, y en esos momentos pensaba que tal vez había exagerado mis preocupaciones. Mi nuera seguía sonriéndome en las mañanas,
pero había algo extraño en el brillo de sus ojos. Era como si estuviera viendo a través de mí, como si ya hubiera tomado una decisión que yo aún desconocía. Subimos juntas las escaleras de madera que crujían bajo nuestros pies. El ático olía a humedad y recuerdos guardados. Cajas llenas de fotografías viejas, ropa que ya nadie usaba y juguetes de cuando mis nietos eran pequeños se amontonaban en los rincones. Ella me señaló algunas cajas específicas y me dijo que organizara los papeles mientras ella bajaba por más material. Escuché sus pasos bajando las escaleras, luego el sonido de sus tacones alejándose por el pasillo. Me concentré en mi tarea, separando facturas viejas de documentos importantes, cuando escuché algo que me heló la sangre. El clic inconfundible de una cerradura. Corrí hacia la puerta y la empujé con todas mis fuerzas, pero no cedió ni un milímetro. Golpeé la madera con mis puños, gritando el nombre de mi hijo, de mi nuera, de mis nietos. Pero desde abajo llegaban sonidos que me partían el alma. Risas normales, el televisor encendido, el ruido familiar de los platos siendo servidos para la cena. Era como si nada hubiera pasado, como si yo nunca hubiera existido. Ahí comprendí, me habían declarado un estorbo. Las primeras noches fueron las más duras. El frío del ático se metía en mis huesos como agujas de hielo, y el hambre era un animal salvaje que me mordía el estómago sin piedad. Mi cuerpo, acostumbrado a décadas de trabajo físico, se debilitaba hora tras hora. Pero el dolor físico no era nada comparado con la tortura psicológica. Escuchaba la vida de mi familia desarrollarse exactamente debajo de mis pies, como si fuera el fantasma de una mujer que una vez importó. Los domingos por la mañana, el aroma del desayuno especial que yo solía preparar subía hasta el ático, pero ahora eran otras manos las que lo cocinaban, otras voces las que bendecían la mesa. En medio de esa oscuridad física y emocional, un recuerdo comenzó a brillar en mi mente como una estrella solitaria. Hace años, cuando compramos la casa, yo había insistido en que la escritura estuviera a mi nombre. Mi esposo, que en paz descanse, había respetado mi decisión, entendiendo que yo había aportado la mayor parte del dinero para la compra. Después de su muerte, nunca cambié los documentos. Mi hijo asumía que la casa era suya por derecho, y yo nunca le había aclarado la situación legal. Era un detalle que había guardado para mí, no por malicia, sino por simple descuido de los años. La escritura estaba escondida en un lugar que solo yo conocía, detrás del panel falso que mi esposo había construido en nuestro dormitorio, el que ahora ocupaban mi hijo y su esposa. Era un escondite tan bien disimulado que ni siquiera se notaba la línea donde el panel se separaba de la pared. Durante las horas interminables en el ático, repasaba cada detalle de ese escondite. Recordaba exactamente cómo presionar la esquina superior derecha para que el panel se deslizara, cómo mis dedos habían tocado por última vez ese sobremanila que contenía nuestro futuro. Esa memoria se convirtió en mi alimento espiritual, en la fe que me mantenía cuerda. Planificaba cada movimiento que haría si alguna vez lograba salir de esa prisión. No sería la misma mujer sumisa que había permitido que me trataran como un mueble viejo. Había aprendido algo valioso en esa soledad forzada, el valor de mi propia dignidad. Si salía viva de ese ático, no volvería a ser la misma. Fue un jueves por la tarde cuando el descuido de ellos se convirtió en mi salvación.
Escuché las voces alejándose hacia el jardín trasero, donde aparentemente estaban organizando una reunión familiar. El sonido de la puerta principal cerrándose me confirmó que habían salido todos juntos. Con el corazón latiendo como un tambor de guerra, me acerqué a la puerta del ático, la empujé suavemente y, para mi asombro, cedió unos centímetros. En su prisa por salir, habían olvidado asegurar completamente la cerradura. Mis piernas temblaban tanto por la emoción como por la debilidad acumulada durante semanas de cautiverio. Cada escalón hacia abajo era una pequeña victoria. Cada paso me devolvía un fragmento de mi humanidad perdida. El pasillo que tantas veces había recorrido ahora se sentía extraño, como si fuera la primera vez que lo veía. Me dirigí directamente a lo que una vez fue mi dormitorio matrimonial. Mis manos temblaron mientras presionaba la esquina del panel secreto. Por un momento terrible, pensé que tal vez mis recuerdos me habían traicionado, que el escondite había sido descubierto o modificado. Pero entonces el panel se deslizó con el mismo sonido suave que recordaba. Ahí estaba, el sobre Manila, exactamente donde lo había dejado años atrás. Lo tomé entre mis manos como si fuera un tesoro sagrado, sintiendo el peso del papel que contenía la prueba de mi derecho a existir en esa casa. En ese momento no quise llorar de alivio o de victoria. Era momento de actuar con la dignidad que me habían intentado arrebatar. Ellos aún no sabían que yo tenía en mis manos su mayor condena. Con la escritura firmemente guardada en mi bolso, salí de la casa que legalmente me pertenecía y caminé directamente al bufete de abogados que estaba a 3 cuadras. Mis piernas seguían débiles, pero mi determinación era más fuerte que nunca. No iba como una víctima suplicando justicia. Iba como una propietaria reclamando lo que era suyo. El abogado, un hombre mayor, con gafas que le colgaban de una cadena dorada, revisó los documentos con atención profesional. El olor a tinta fresca de los papeles legales que firmé esa tarde se mezcló con el aroma a cuero viejo de su oficina. Cada firma, cada sello, cada procedimiento legal era un paso más hacia la recuperación de mi dignidad. Señora, me dijo con respeto, usted tiene todos los derechos legales sobre esta propiedad. Procederemos inmediatamente con la notificación correspondiente. 3 días después, un oficial judicial tocó la puerta de mi casa. Yo estaba parada en la acera de enfrente, observando desde una distancia segura. Vi cómo mi nuera abría la puerta con su sonrisa habitual, cómo esa sonrisa se desvanecía mientras leía el documento, cómo gritaba el nombre de mi hijo con una voz que nunca le había escuchado. Las máscaras cayeron esa tarde como hojas muertas en otoño. Los gritos, las súplicas, las acusaciones volaron por el aire como pájaros enloquecidos. Mi hijo salió corriendo a visitarme, atraídos quizás por la historia que había corrido como pólvora por el barrio. Encontré amigas en mujeres de mi edad, que también habían conocido el sabor amargo del abandono familiar. El aroma del café por las mañanas ya no sabía a lágrimas contenidas. Ahora sabía a libertad ganada a pulso.
El eco de mis pasos en la casa vacía no era soledad, era el sonido de una mujer que había aprendido a valorar su propia compañía por encima de la falsa comodidad de ser tolerada. 3 meses después del juicio, mi hijo tocó a la puerta. Lo vi a través de la ventana. Tenía el mismo rostro cansado, los mismos ojos que una vez brillaron cuando yo le leía cuentos antes de dormir. Pero no abrí. No por rencor, sino porque había aprendido que algunas puertas, una vez cerradas por traición, necesitan más que arrepentimiento para volver a abrirse. Lo que ellos llamaron encierro fue en realidad el inicio de mi libertad. Ahora, mientras escribo esta historia sentada en el mismo ático que una vez fue mi prisión, puedo decir que he encontrado una paz que no conocía desde mi juventud. No es la paz de la resignación, sino la paz de quien ha peleado por su dignidad y la ha recuperado intacta. La justicia no siempre llega cuando la esperamos, pero cuando llega, su sabor es más dulce de lo que imaginamos. No necesité destruir a quienes me lastimaron, simplemente reclamé lo que siempre fue mío y les permití que vivieran con las consecuencias de sus propias decisiones. He aprendido que el amor verdadero no se mendiga, no se suplica, no se acepta con migajas. El amor verdadero se respeta a sí mismo lo suficiente como para alejarse cuando no es correspondido con dignidad. Mi familia perdió más que una casa ese día. Historia. Es el silencio donde la libertad aprende a hablar.